en toda vuestra manera de vivir. Capítulo 14. ¿Quién define la modestia? Primero y ante todo debemos ver que ¿quién define la modestia? Cada cultura y sociedad tienen sus leyes morales gobernando las actuaciones de la gente que forman dicho pueblo. Muchas de estas leyes morales no se encuentran escritas ni fijadas por ningún código legal. Más bien son leyes intrínsecas que se sobreentiende dentro del contexto de esa cultura en particular. Pablo menciona la existencia de esta ley moral cuando dijo: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. La conciencia es la voz de Dios en el alma. Todo ser humano por su conciencia sabe lo que es moral y lo que es inmoral. Sabe lo que es modesto y lo que es inmodesto dentro de los confines de la cultura. Pero notamos que Pablo apela a una ley mayor que la del corazón, conciencia y cultural del hombre. Apela al evangelio que él ha predicado. El hombre será juzgado por el evangelio, no por lo que su corazón, conciencia o cultura le dicta acerca de moralidad o modestia. De manera que la Biblia es la última corte de apelación sobre lo decente y lo indecente. En ella encontramos la mentalidad de Dios revelada acerca de la modestia. Si dejáramos la definición de la modestia solamente al hombre, cada uno haría lo que su sociedad le dictara, decidiéndose si obedece o atropella esas normas culturales. Cada uno fijaría sus propias ideas acerca de lo que se considera moral, decente y modesto. Esto es básicamente lo que el hombre hace hoy en día. Podemos ver hasta qué punto él se ha dirigido, aunque existen en cada cultura normas de decencia que cada uno debe guardar. El hombre hace a un lado su conciencia y opta por quebrantar lo que su corazón redarguye. El libro de los Jueces cuenta una triste historia del pueblo de Israel. Cuando en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 17, versículo 6. Como no había rey ni ley en Israel, gobernaba un estado de anarquía
Sin ley no había absolutos, y sin absolutos el hombre pasaba por encima de las normas de Dios, optando por obedecer a los subjetivos deseos humanos, lo que engendró una actitud general de caos espiritual, moral y social. De igual manera, la gente de hoy no quiere que nadie le diga lo que puede o no pueden hacer. Si el pastor habla en contra de ciertas formas de vestir, se vuelven enemigos de aquellos creyentes carnales que quieren hacer lo que bien les parece. En lugar de obedecer lo dicho por Dios en su palabra. Las grandes casas de diseño de modas siguen mostrándonos los estilos de vestir que el hombre produce cuando no obedece las leyes bíblicas de modestia. Cuando el hombre hace lo que bien le parece, diseña estilos de ropa que exaltan la desnudez, la erradicación de la distinción entre los sexos. El mundo quiere dictar a la iglesia lo que es moral y modesto. Nos quiere adormecer en el pecado que nos rodea, para embotarnos en el sentido de lo que es la modestia y la decencia. Vamos a definir la modestia no como lo hace el hombre sin tomar en cuenta la palabra de Dios, sino como creyentes sometidos a Dios. Lastimosamente hay muchos creyentes que dicen: no creo que Dios esté en contra de vestir así o así. Pero al fin de cuentas no importa lo que nosotros pensamos sobre qué clase de ropa consideramos modesta, ya que Dios ha declarado claramente en su palabra la clase de ropa que debemos usar. Vamos a definir modestia bíblicamente. Las ropas hablan. Las ropas que utilizamos hablan y envían mensajes inconscientes a las personas con las que tenemos contacto a diario. La ropa es una señal exterior de la identidad interior de la persona. Es el reflejo de la personalidad, carácter y juicio de la persona. Las ropas que usamos nos identifican. La ropa usada por los bomberos, los policías, los médicos, los soldados, los marineros, los toreros, los chefs, indican su rol o papel ante la sociedad. El uniforme expresa la función desempeñada. Los indígenas Kunai Guaymi se visten de sus ropas tradicionales y inmediatamente sabemos a qué agrupación étnica pertenece. El rey se viste de púrpura, señal de realeza. La novia se viste de blanco, señal de pureza. La mujer en luto se viste de negro, señal de luto, etc. Si la ropa que empleamos habla, envía mensajes a los que están a nuestro alrededor, un actor hace una buena anotación acerca de Juan el Bautista. Cuando Jesús habló de Juan el Bautista, preguntó a la gente que esperaban ver a él:
¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y aquí a los que llevan vestiduras delicadas en casa de los reyes están. Mateo capítulo 11, versículo 8. Lo que él, Juan, vistió fue parte de su mensaje. Lo que tú vistes es parte de tu mensaje. Tú le dices algo a la gente por la manera en que te vistes. ¿Qué dice tu mensaje? ¿Atrae atención a Jesús? ¿Levanta en alto su nombre? El cristiano no puede negar su deber de vestirse de una manera que sea en consonancia con su Cristo. Somos nuevas criaturas, embajadores de Cristo. Representamos el reino celestial. Por ende, debemos vestirnos a la altura de nuestro cargo. Cuando su ropa habla, ¿qué dice? ¿Qué dice una minifalda? ¿Qué dicen las ropas traslucientes? ¿Qué dicen las ropas muy escotadas? ¿Qué dicen las ropas que revelan el cuerpo? ¿Qué dicen las ropas muy pegadas al cuerpo? ¿Qué dicen las ropas sensuales? Pablo, el atavío de la mujer cristiana. Quiero citar 2 versículos del Nuevo Testamento que gobiernan el atavío del cristiano, sobre todo de la mujer cristiana. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 9. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 al 6. Estas 2 citas reflejan la mentalidad de Pablo y de Pedro acerca del atavío de la mujer cristiana. Gobiernan a la mujer cristiana, no a la mujer mundana. Hay unas palabras de estas 2 citas que estaremos estudiando al desarrollar el tema del atavío en la mujer cristiana. Pero antes de embarcarnos en este estudio, quiero definir una de estas citas
la palabra atavío. Atavío, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 6. Cosmos, griego, igual a orden, arreglo, ornato, atavío. Atavíen, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Cosmeo, griego, arreglar, adornar, u ornato de la persona. Cosmeo, en el inglés cosmetic, en el español cosmético. En el diccionario cosmético del griego cosmei, adornar, sustancia para hermosear la apariencia, relativo a la belleza. Pablo y Pedro se refieren al cosmético de la mujer cristiana. Se refieren a lo relacionado a su belleza exterior, a su adorno y aún a la manera de hermosear la apariencia. Su cosmético debe ser una ropa decorosa, con pudor, modestia. El cosmético de la mujer cristiana se trata de 1. Su ropa. 2. Los adornos que usa. 3. Del pudor, aidos, del sentido de su vergüenza, que debe guardar con relación a otros, como reflejo de su carácter cristiano. 4. Su modestia. 5. De su espíritu. Y 6. De lo interno. De estos versículos y otros podemos reunir la imagen de Dios sobre la modestia de la mujer y el hombre cristiano. Influencias históricas. El trasfondo histórico, cultural, tiene mucho que ver con las palabras de Pablo a la mujer cristiana en cuanto a su forma de vestir. La iglesia de la época del apóstol Pablo vivía en un mundo moralmente corrupto. El mundo estaba en un estado de degeneración moral extraordinaria. La castidad y el matrimonio eran la excepción, mientras el divorcio y la inmoralidad eran la regla. Los sacerdotes vivían de la ignorancia del pueblo. Muchas sectas seductivas ejercían una influencia degradante. Los emperadores eran monstruos del crimen. Miles de vidas fueron sacrificadas en los anfiteatros para proveer diversión para el emperador y una población sangrienta. El carácter horrible del vicio, el crimen, es atestiguado por los excavacionistas de Pompeya. El filósofo Séneca testificó que no se veía a los niños con gran favor y que prevalecía el aborto. Tácito dijo que el espíritu de los tiempos era corromper y ser corrompido. Palabras y obras de Jesucristo, página 536-537. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32 nos ilustra gráficamente el estado deplorable de la gente durante la época de Pablo, cosa atestiguada por la historia secular también. Este ambiente de pecado, licencia,
respecto a las normas de vestir de la mujer y del hombre. Los apóstoles Pablo y Pedro, siendo inspirados por el Espíritu Santo, le dieron instrucciones a los hermanos para ordenar la forma de vestir del cristiano. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9. 1 Pedro capítulo 3. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es útil para enseñar al creyente. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Los ministros de hoy en día tienen que discernir los estilos de vestir de su época y aplicar las enseñanzas apostólicas. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9, 1 Pedro capítulo 3. En una manera práctica a la grey, para así guardar la separación y la santidad de la iglesia del Señor. La ropa que usa un creyente debe conformarse a las normas establecidas por los mismos apóstoles en estos textos. Según el hermano David Bernard, hay 3 maestros de la santidad. Estos 3 maestros trabajan en armonía para perfeccionar la santidad en nuestras vidas. Sería bueno enumerarlos aquí. 1. La Biblia contiene cosas explícitas, cosas claramente explicadas. Contiene cosas implícitas, cosas claramente implícitas. Líderes espirituales, entre paréntesis, pastores y maestros, no deben añadir o quitar a la palabra de Dios. Deben explicar y aplicar las Escrituras. Por último, punto número 3. Espíritu Santo. Nunca contradice la palabra de Dios. Nos salvará internamente en tiempos de necesidad.